La última sesión del curso estaba pensada un poco para abordar la cuestión más instrumental, ¿no? O sea, el tema de las técnicas para la evaluación participativa o las técnicas participativas que podemos utilizar en evaluación. Antes de entrarle un poquito al tema, por ahí quería compartirles un trabajo que hicimos hace ya 4 años, pero que todavía sigue muy vigente, que responde a la pregunta ¿qué esperamos de una evaluación? O sea, cuando hacemos evaluación de cualquier tipo, evaluación de impacto, evaluación de resultados, incluso una evaluación orientada al aprendizaje o una evaluación participativa, ¿qué estamos esperando de la evaluación, ¿no? O sea, ¿para qué la hacemos? ¿Qué queremos lograr? Y hace algunos años hicimos esta pregunta y nos propusimos identificar experiencias en América Latina que mostraran evaluaciones que realmente valieron la pena, es decir, que lograron realmente cambios significativos, ¿no? A partir de haber hecho esa evaluación o haberla hecho de tal o cual manera. Entonces hay un libro que nosotros publicamos que se llama Dejar Huella, que ya se los voy a presentar, y de alguna manera lo que plantea como esquema de análisis es que es como uno puede tener como distintas expectativas que van como creciendo respecto de la evaluación, ¿no? Una es que la evaluación de cualquier política, programa, incluso a nivel estudiantil en la universidad, sea rigurosa y creíble, es decir, que los resultados no dejen lugar a duda de qué es lo que es, ¿no? Es decir, que tengan evaluaciones que sean hechas de calidad, ¿no? Esta es una primera pretensión de la evaluación, pero no es suficiente para las expectativas que nosotros deseamos, digamos, de una evaluación que haga, como quien dice, la diferencia, ¿no? Las evaluaciones también tienen que ser, y ahí aparece como otro desafío, pertinentes, es decir, que sean, que respondan a las necesidades de evaluación que múltiples actores tienen. Y eso va a ser, si son evaluaciones pertinentes, que los resultados de la evaluación sean usados por múltiples actores, ¿no? Otra de las expectativas y desafíos es que la evaluación que hagamos, cualquiera sea una evaluación útil, ¿no? Es decir, que la evaluación genere conclusiones, recomendaciones, información válida, creíble, y que esa evaluación sirva para mejorar los programas, las organizaciones, las políticas, los proyectos, es decir, que realmente sirva para tomar decisiones que ayuden a mejorar estas intervenciones, ¿no? Hacerlas de mejor calidad, más efectivas, más sostenibles, ¿no? Y finalmente, como consecuencia de evaluaciones que fueron útiles y que mejoraron las políticas, los programas o los proyectos, que estos proyectos tengan mayor capacidad para mejorar la calidad de vida de la gente, es decir, que las evaluaciones realmente hagan una diferencia en la calidad de vida, en las condiciones de vida de la gente a la cual estas políticas y programas están destinados, ¿no? Parece obvio, parece simple, pero no es tan obvio ni tan simple, porque nos costó muchísimo poder identificar experiencias que en América Latina hubiesen hecho realmente la diferencia, es decir, encontrar evaluaciones que hubiesen cumplido con todos estos prerequisitos. Encontramos 7, las documentamos y las escribimos en formato de historias de evaluación, y están documentadas en este libro que les mencionaba recién, que se llama Dejar Huellas, historias de evaluaciones que marcaron la diferencia, y lo presento hoy acá porque si uno mira, bueno, el libro se puede bajar de la página del PETAS de manera gratuita, y creo que también lo tenemos en la página del participativo, ahora estoy dudando, pero en la página nuestra del PETAS, uncj.org, estoy seguro que está. Lo que uno mira al leer, como quien dice transversalmente estas experiencias, es que en todas ellas hubo un manejo de metodologías de inclusión, metodologías participativas, metodologías de consulta, herramientas diferentes, ¿no? Inclusivas. Entonces creo que mucho tiene que ver el tema de la metodología y las herramientas para que estas evaluaciones también cumplan con este prerequisito, ¿no? Así que bueno, no quería dejar de pasar de comentarles de este libro y de esta mirada, digamos, que tenemos nosotros sobre las evaluaciones como evaluaciones útiles. Pablo, ¿querés agregar algo? Una cosita nomás, que
una frase que trabajamos bastante en el libro en relación a la evaluación. Tiene que ver con la evaluación de impacto, ¿no? O sea, es un libro que particularmente no estuvo centrado en evaluación participativa. Van a encontrar ustedes que muchas de ellas tienen un componente muy claro y muy fuerte de participación, y justamente la participación de los actores locales se convierte en un elemento clave para que las evaluaciones marquen la diferencia, ¿no? Pero nosotros queríamos reflejar particularmente el tema de el impacto de la evaluación, ¿no? O sea, decíamos, como en un juego de palabras, no es la evaluación de impacto, sino que estas historias quieren hablar del impacto de la evaluación. No están mirando cómo fue la intervención y haciendo una valoración de la intervención, que es el propósito de toda evaluación, sino que particularmente estamos queriendo entender mejor la práctica evaluativa, cómo fue llevada adelante esa evaluación y en qué medida la evaluación misma fue capaz de tener algún impacto, cierto impacto, dejar alguna huella en aquellos que participaron en esa evaluación, aquellos que participaron en esa intervención. Así que, bueno, como decía Esteban, el libro está disponible, van a encontrar historias desde México hasta Argentina, Chile, tenemos una historia de Colombia, otras repartidas son unas 7 historias y bueno, que nos ayudaron a destilar algunas ideas que están presentadas en un capítulo aparte, un capítulo introductorio, y que en gran medida alimentan mucho de lo que venimos viendo en este curso y en la comunidad de práctica de EVAL Participativo. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí, le entramos un poquito al tema de hoy, ¿no? Que es el tema de las herramientas participativas o las técnicas participativas en evaluación. Yo voy a primero desarrollar como algunas ideas y después vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos para capitalizar la experiencia que seguramente todos ustedes tienen, porque en el campo de la docencia es uno de los lugares donde uno por lo general trata de pensar herramientas y metodologías participativas para poder enganchar o involucrar a los estudiantes, ¿no? Acá yo pongo una especie de refrán o de lógica que tiene que ver con la importancia de las técnicas, ¿no? O sea, todos de alguna manera, quienes trabajamos en desarrollo, en programas de desarrollo, en proyectos, en distintos tipos de actividades con otros actores, y bueno, particularmente quienes trabajamos en evaluación también, tratamos de imaginar distintas modalidades, herramientas o situaciones que nos permitan obtener, por un lado, la percepción de cada uno de los actores de una manera horizontal, plural, abierta, no dirigista, es decir, que nos permita realmente comprender sin sesgos la mirada de otro, ¿no? Y esto no se logra simplemente invitando a hablar a una reunión, porque muchas veces lo que pasa es que van a hablar los más atrevidos, podríamos decir, los que tienen menos temor, los que están acostumbrados a hablar, los que tienen el liderazgo, y muchas veces quienes son más sumisos o más tímidos, o incluso, supongamos en una reunión de productores en un medio rural, de productores agropecuarios, muchas veces los más tímidos son los que son obreros de los productores más grandes, que son los que hablan, ¿no? Entonces, no basta con abrir o poner el micrófono y que la gente diga y hable, sino que hay que ingeniarse metodologías, herramientas que permitan realmente lograr captar la percepción y que esa percepción sea tenida en cuenta, ¿no? Acá un poco el refrán que planteo en este slide es que la idea de una herramienta es como un complemento, digamos, a lo que uno ya sabe. Es decir, la idea de que un mecánico de autos, no se hace mecánico por tener un taller colmado de todas las herramientas más sofisticadas que hay. Pero un mecánico que sepa realmente de mecánica, es probable que no pueda desarmar el motor y arreglarlo si no tiene las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, las dos cosas son importantes, a eso quiero decir, ¿no? O sea, es importante
la actitud participativa, la apertura, esta búsqueda de captar la percepción de múltiples actores y su papel protagónico en la toma de decisiones, y al mismo tiempo manejar un set de herramientas, de instrumentos que nos permitan lograr ese propósito, ¿no? Hay una cuestión que a mí me gusta, que siempre entramos al tema, es escuchar quienes han hecho trabajos sobre estas herramientas y se han esforzado por pensar, por adaptar metodologías, a ver cómo les fue, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia, ¿no? Entonces acá vamos a compartir un par de testimonios, uno ahora y otro un poquito más adelante, de personas que participaron en el encuentro latinoamericano de evaluación participativa, y gente que tiene muchos años de experiencia en diseñar y preparar herramientas participativas, y les preguntamos un poco qué percepción tenían sobre esto de las herramientas, ¿no? Bueno. Entonces vamos a escuchar uno de los testimonios. Creo que el primero que puse es el de Dagny. Ella es austríaca, pero ha trabajado muchísimo en Latinoamérica, con comunidades indígenas, con comunidades que realmente tienen muchas limitaciones para poder participar en la lógica tradicional que implica las evaluaciones, y de alguna manera se las ha ingeniado para lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir primero este testimonio. Yo soy Dagny Skarvan, soy austríaca, vivo en Guatemala desde muchos tiempos, y en la región de América Latina, en las regiones, he trabajado mucho en evaluación, monitoreo, planificación y participación. Ha sido uno de los retos a encararlo de otra manera, desde un enfoque de derecho. Es un gran desafío tener herramientas que permiten no solo la opinión de grupos, personas, beneficiarios, sino que le permiten a ellos y a ellas tomar decisiones en base a su propio análisis. Es algo bastante central, tener nuevas herramientas y analizar cuáles sirven más y cómo combinarlas. Pues creo que hay que ser bastante sincero, ya no tan romántico. De pronto van a participar todos y vamos a escuchar todas las voces. Así no es. Los programas, proyectos, políticas tienen ciertos grupos meta hacia dónde tienen que llegar. Entonces es importante que participen, ¿ya? Los más principales y las más principales quiere decir quienes se deben beneficiar, porque ahí también desde un enfoque de derecho sí hay que hacer ver las relaciones de desigualdades, la falta de información y muchas veces también una falta de participación en la planificación misma de proyectos o programas. Entonces la evaluación participativa sí es muy importante de manejar una metodología incluyente, pero cuando ya la planificación y la gestión misma del proyecto no ha sido participativo, la evaluación participativa no es es el remedio contra la exclusión. Tenemos que hacer la planificación, la gestión misma mucho más participativa, y justamente por eso la participación se tiene que institucionalizar. Entonces, lo importante de las metodologías es que debe permitir a diferenciar, ¿ya? No todos tienen el mismo avance, no todos los mismos intereses, entonces diferenciar, ¿ya? El grado de avance, el grado de recursos que manejan, el grado de conocimiento, es diferenciar. Dos, las metodologías deben permitir que ellos y ellas mismas analizan eso, no solo el evaluador, digamos, desde afuera. En
En tercer lugar, no solo es importante evaluar desde el enfoque del proyecto, sino desde los intereses y objetivos mismos de las organizaciones. Por ejemplo, si digo hay 50 organizaciones que integran una red, ¿ya? ¿Cómo logramos entender cómo ha avanzado cada organización? Es evaluarlas desde sus propios objetivos y ayudarles a entender en qué medida han avanzado. Los mismos instrumentos tienen que ser incluyentes, ser entendidos y manejados y ser repetibles, ¿ya? Por las mismas personas y grupos. Creo que eso es el desafío, ¿ya? Tener herramientas que no solo pertenezcan al mundo de las organizaciones, de desarrollo, de los evaluadores, sino a la gente, para que ellos mismos puedan tener, ¿ya? Evaluaciones que hagan sentido para ellos y ellas, y realmente desarrollar este espíritu de un evaluador, una cultura evaluadora, una cultura de orientarse por objetivos propios. Bueno, muy interesante para mí, desde mi punto de vista, muchas de las cosas que plantea Dagny, ¿no? Un poco para repasar algunas ideas que me parecen centrales, es entender que este tipo de evaluaciones están como basadas en un enfoque de derecho, ¿no? Es decir, lo que implica es que todos los actores o personas, instituciones, grupos que están involucrados en una intervención tienen el derecho de tomar decisiones sobre esa intervención. Entonces, las herramientas, las metodologías debieran dar cuenta de eso, ¿no? Es decir, deben ser un instrumento al servicio de este ejercicio de derechos de los múltiples actores, ¿no? Otra cuestión que planteó que no es solamente las herramientas pensadas para captar la percepción, porque eso también lo hace una evaluación convencional, ¿no? Es decir, una evaluación convencional también larga un cuestionario, o hace una entrevista, ¿no? Pero las decisiones no las toman las personas entrevistadas. En este caso lo que plantea Dagny es no solamente participar en compartir la percepción, sino también en la toma de decisiones, ¿no? Algo que hemos venido de alguna manera insistiendo en el curso, ¿no? Otra cuestión que me parece central, lo que plantea Dagny, y es muy difícil realmente, es que las organizaciones, las personas con las que trabajamos, que por lo general en la mayoría de los programas y políticas sociales en América Latina son sectores de escasos recursos, sectores humildes, con comunidades indígenas, es que estas herramientas puedan ser replicables, ¿no? Es decir, que sean lo suficientemente fáciles de comprender, de usar y adaptar a cada contexto de manera tal que las organizaciones puedan, ella usa la palabra repetir, ¿no? Pero en realidad está diciendo replicable, es decir, que puedan las organizaciones apropiarse de estas herramientas para seguirlas usando, ¿no? Y en el fondo, bueno, plantea una cuestión sincera, que muchas veces creemos que todos van a participar y no es así. Entonces, ser sensatos de saber, bueno, cuáles son las personas, los grupos, las instituciones claves que queremos que participen y concentrar la mayor energía en ellos, ¿no? Y bueno, plantea finalmente una cuestión que desde muchas redes y organizaciones, bueno, como FOSELAC, DEVAL, nosotros desde el PETA, pero la red latinoamericana de evaluación y otras redes que hay en la región, están apostando, que es a la posibilidad de crear una cultura de evaluación, ¿no? Es decir, que la idea de evaluar un programa, una política, un proyecto, no sea una idea usualmente externa, que está en las prioridades de quien financia esa política, sino también de las propias organizaciones, ¿no? Como una práctica cotidiana, ¿no? Como una evaluación orientada a mejorar, ¿no? Bueno, una de las cuestiones conceptuales que yo quería destacar es que muchas veces se confunde, es la diferencia entre metodología y técnica, ¿no? Muchas veces nos referimos como lo mismo, cuando tienen algunas pequeñas matices o diferencias, ¿no? La metodología se refiere más a la modalidad en que desarrollamos el trabajo evaluativo, es decir, los supuestos, las ideas que subyacen nuestra intervención, nuestra percepción de la realidad. Es decir, si nosotros somos una persona
evaluadores, evaluadoras o profesionales democráticos, abiertos al diálogo, nuestra metodología va a estar inspirada por esa percepción de la realidad, ¿no? Ahora, si somos autoritarios, si somos dirigistas, si no toleramos la crítica, si estamos encasillados en un solo discurso monotemático que baja nuestra institución o nuestro equipo de trabajo, por más metodología, por más herramientas participativas que usemos, nuestra intervención va a ser dirigista, ¿no? Entonces la metodología es como un conjunto de criterios que le dan coherencia, unidad a nuestra intervención, ¿no? Es decir, a la forma en que hacemos la evaluación. Muchas veces uno se encuentra con personajes en las comunidades, en el territorio, que sin tener ninguna formación específica, tienen una concepción tan abierta y tan tolerante a las disidencias y tan respetuosa de las distintas miradas que no le hace falta prácticamente ninguna herramienta, porque su simple actitud ya invita al diálogo, invita a la co-construcción, ¿no? Entonces la metodología es eso, es la forma en que encaramos nuestro trabajo evaluativo, mientras que las herramientas son básicamente eso, herramientas, instrumentos. Es decir, podríamos de alguna manera hasta decir que las herramientas podrían ser neutras, ¿no? Es decir, una herramienta de estas que usamos o que sacamos de los libros como herramientas participativas podrían ser perfectamente usadas para condicionar, para bajar un discurso, para imponer una idea, en lugar de abrir el debate, ¿no? Por ejemplo, yo podría usar un video, un documental, para concientizar sobre un tema desde la perspectiva del documental, o podría usar el mismo video para criticarlo y generar ideas alternativas a lo que el documental indica, ¿no? Entonces, la técnica va a depender mucho de la metodología, es decir, la utilidad de la técnica a los fines de una amplia participación y una construcción colectiva va a depender de que tengamos en claro cuál es nuestra postura ideológica y metodológica, ¿no? Es decir, no es que la técnica por sí mismo nos va a garantizar un amplio protagonismo y una percepción de múltiples actores, ¿no? Eso me parece importante, porque muchas veces creemos que basta con tomar un libro de técnicas y aplicarlas, ¿no? Y yo lo he visto, seguramente ustedes también, muchas veces se ve en el aula, en las universidades, profesores que tienen un discurso muy participativo, muy progresista, podríamos decir, pero como a la hora de los bifes, como decimos acá, o sea, a la hora de los hechos, en el fondo son muy autoritarios, ¿no? Y no están dispuestos a mirar las realidades desde otro punto de vista, a valorar otras percepciones, ¿no? Entonces, creo que esta distinción entre metodología como un conjunto de ideas, supuestos, que caracterizan nuestra intervención, como algo diferente a la herramienta, como algo instrumental propiamente dicho, es importante de tener en cuenta, ¿no? Para avanzar un poquito más, una de las cosas que nos gustaba resaltar nosotros y que está muy planteada en este último capítulo del libro, es que las técnicas las estamos viendo como un instrumento para la evaluación participativa, ¿no? Esto implica varias cuestiones, ¿no? Una es reconocer que las técnicas tienen limitaciones y que tienen ventajas, ¿no? O sea, algunas de las limitaciones son, por lo general, que llevan mucho más tiempo, que son costosas, que requiere una inversión en preparar los materiales con mucha anticipación. Muchas veces estos materiales suelen ser caros, y ahora en contexto de pandemia mucho más complejo, porque las limitaciones de la conectividad, de la virtualidad, del manejo del lenguaje de la virtualidad, hacen que sea muy difícil realmente lograr un amplio protagonismo de la gente, pero por otro lado tienen muchas ventajas, ¿no? Es que los procesos son mucho más vivenciales, que la gente se empodera, como hemos visto en la experiencia de Costa Rica, que los aprendizajes que se logran a partir de un involucramiento activo duran para toda la vida. Es decir, entender que esto de la participación y los instrumentos de participación tienen estas limitaciones y estas ventajas, ¿no?
bueno, como lo puede tener quizás otro tipo de abordaje, ¿no? Y otra cuestión que muchas veces, en el capítulo de técnicas hemos desarrollado mucho más este tema, pero no me quiero detener tanto, para dar lugar un poco al trabajo de grupo también, es que uno ve muchas veces que cuando piensan en técnicas participativas, en realidad lo que hacen es introducir entre sesión y sesión o entre distintas actividades herramientas recreativas, es decir, para que la gente se despierte, se mueva un poco, para que entre en confianza, para que se divierta, ¿no? Yo tengo una anécdota que me frustró realmente, que cuando empezaba a hacer mis primeras prácticas de trabajo social comunitario, que organizamos un taller con docentes, maestros de escuelas rurales, y fuimos con una colega, Fernanda, a otro departamento al norte de mi provincia, a hacer este taller, ¿no?, de metodologías participativas. Y recuerdo que una de las conclusiones del taller, que lo dijo una maestra orgullosa de lo que decía, es que había sido el taller más divertido de su vida, ¿no?, el curso más divertido de su vida. Y en realidad es frustrante, porque en realidad digamos que las herramientas debieran poder trascender la cuestión recreativa y motivacional, que es importante, pero debieran ser realmente un instrumento en el caso de la evaluación para poder analizar la realidad, analizar críticamente la intervención, atribuirles determinados cambios o la ausencia de determinados cambios, es decir, debiera poder aportar mucho más que lo recreativo y lo motivacional, ¿no? Bueno, esto también lo hemos desarrollado un poco ahí en el capítulo, y me parece importante a la hora de pensar o seleccionar determinadas herramientas, ¿no? Entonces, antes de ir al trabajo grupal, lo que estoy haciendo es como sensibilizando y presentando un poco algunas ideas sueltas, para que ustedes un poco puedan también dialogar en el trabajo de grupo. Vamos a conocer otro testimonio respecto a herramientas, ¿no?, de evaluación participativa. En este caso, de Daniela Miranda, que es chilena y que ha trabajado muchos años ya, creo que 6 años, 5 años, con metodologías participativas de evaluación en el programa Servicio País de Chile, ¿no? Entonces, bueno, escuchemos un poquito a ver qué dice Daniela. Hola, yo me llamo Daniela Miranda Prado, soy chilena de Santiago. Yo trabajo en una fundación que se llama Fundación para la Superación de la Pobreza, que es una organización de la sociedad civil que ejecuta un programa que se llama Servicio País, que ya lleva más de 20 años, y desde hace unos 4 años nosotros estamos trabajando con evaluación participativa. Creo que las herramientas que utilizamos en los talleres son claves. Hay ciertos grupos con los que quizás es mucho mejor utilizar algunas herramientas que sean más visuales. Hay otros grupos a los que les gustan menos estas herramientas tan lúdicas o tan visuales, y les gustan los talleres más convencionales, o sea, grupos de diálogo, en fin. Creo que es súper importante tener conocimiento previo también de con quién vamos a trabajar en los talleres o en las instancias de evaluación participativa, para poder llegar bien preparados y preparadas a esa instancia. Yo creo que como facilitador es súper importante intentar dar el mayor protagonismo posible a las personas que están participando de la evaluación participativa, y que por lo tanto precisamente sea un rol de alguien que facilita y no alguien que está moderando con una presencia demasiado fuerte. Yo creo que el rol de las organizaciones o de las instituciones que participan es clave, porque en la medida que ellos y ellas se muestran llanos a aceptar también los resultados de esa evaluación, es que las personas se ven motivadas a participar. Bueno, hemos escuchado algunas ideas, hemos escuchado algunas experiencias, algunas reflexiones. Entonces ahora queremos, antes de seguir desarrollando conceptualmente, escuchar las percepciones y las experiencias de ustedes, ¿no? Entonces, un poco la actividad
que vamos a hacer en el grupo, y que les invitamos a participar, vamos a trabajar en 3 grupos, es la siguiente. La idea es que puedan compartir cada uno de ustedes. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen al menos una experiencia de haber usado, diseñado, adaptado o preparado alguna técnica participativa, donde han pretendido lograr ese involucramiento activo de múltiples personas. Puede ser a nivel de la comunidad, puede ser a nivel de un programa, o puede ser a nivel del aula en la universidad, ¿no? Entonces, dedicarle para estos pequeños grupos unos 10 minutos para que puedan compartir la experiencia con el uso, el diseño o la adaptación de herramientas, ¿no? Herramientas participativas estamos pensando, ¿no? Y luego de estos 10 minutos donde hayan compartido, socializado un poquito en cada grupo, la idea es que puedan elaborar 3 recomendaciones o sugerencias que ustedes le darían a alguna persona que va a comenzar a trabajar con herramientas participativas. O sea, a partir de su experiencia, de lo que han conversado en el grupo, ¿cuáles serían como las 3 recomendaciones claves, el ABC, como se suele decir, a tener en cuenta a la hora de usar técnicas participativas? Y no morir en el intento, podríamos decir, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como las 3 recomendaciones más importantes que ese grupo le puede dar a otros y a otras a la hora de elegir, adaptar o crear una técnica para una determinada actividad en donde queremos una mayor o un amplio involucramiento de múltiples actores? Entonces, cada uno de nosotros, Pablo, Yuta y Esteban, vamos a estar en un grupo, pero básicamente, como decía Daniela, vamos a tener un silencio de radio, no vamos a participar demasiado, vamos a estar escuchando, ¿no? Asistiendo en todo caso, pero la idea es que sea un trabajo de cada uno de los grupos. Entonces, en total vamos a tener 15 minutos, de los cuales 10 minutos son para intercambiar experiencias, y los otros 5 para elaborar 3 recomendaciones. Y bueno, elegirán alguna vocera o vocero del grupo para que la cuente después en el plenario. Ahí viene el grupo de Esteban también. Perfecto. Ya les extrañamos. Esteban, no, tu micrófono. Perdón, digo que estamos llegando, pero no nos alcanzó el tiempo para terminar de... Se puso muy interesante el grupo y no alcanzamos a mencionar, pero decidimos cuando se nos acababa el tiempo que las íbamos a hacer a viva voz. Al menos Lauren ya estaba elaborando dos recomendaciones, estaba en la segunda, pero bueno, vamos a hacerlo abierto a que el grupo pueda plantearlas acá. Muy bien. ¿Qué grupo se ofrece para comenzar entonces? Matías, acá te han mandado al frente. Ahí, bueno, no, yo proponía ahí que hagamos una presentación participativa. No sé si Marcela, creo que él había comentado algo, que Marcela haga su recomendación, después comento la que propuse. Por si me está escuchando. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, nosotros entonces dentro de nuestro equipo, bueno, una de las recomendaciones, toda vez que solamente, pues personalmente solamente he tenido una experiencia y es en la que estamos trabajando actualmente en la alcaldía de Medellín. Y pues mi recomendación iba y pues hubo un consenso entre ellos, fue que las personas que se acerquen a la evaluación participativa se formen antes en estos temas, porque en ocasiones, digamos que la evaluación participativa se toma muy a la ligera y pues con este curso que estamos finalizando hoy veo la importancia, los métodos, cómo todo puede darse de una manera tan exitosa si hay pues como toda una metodología. Pues recordaba la presentación del martes pasado tan exitosa en Costa Rica, entonces veo que cuando hay una formación previa se pueden tener mejores resultados que nos permitan tomar mejores decisiones a la hora de planear, de ejecutar proyectos en comunidad. Entonces esa era pues como una de las recomendaciones que dábamos nosotros dentro del equipo.
Muchas gracias. Bien, y la sumo la otra, a partir de una experiencia en el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Uy, perdón, se escucha mucho, está mi niña. La importancia de que tanto las técnicas que vayamos a utilizar como la evaluación en sí sea significativa para las personas que están siendo parte de la evaluación, o sea, sean realmente significativas. Me cuesta un poco así, pero como es, y que movilice su historia, su contexto y demás. Bueno, cierro por eso, perdón. Pero yo ahí redondeamos en todo caso como grupo, si nadie más quiere participar ahora. Bueno, yo creo que como toda herramienta que uno va a usar, tiene que tener en cuenta que sea la herramienta adecuada para el objetivo que ¿no es cierto?, se ha propuesto, ¿verdad? No se clava un clavo con una cuchara. Evidentemente que sea apropiada, que para mí también que tenga un equilibrio entre propósito y lo económico en términos de todo, de recursos, de tiempo, etcétera, ¿no? Y que bueno, y que responda realmente al objetivo. Para mí es lo principal, ¿no? Pues, o sea, esto de saber que marcaba la compañera, bueno, justamente nos da la posibilidad de poder elegir entre opciones la mejor, la que más se adecua a nuestra necesidad, a nuestro contexto, a nuestro objetivo, a nuestra posibilidad, etcétera, ¿no? Y bueno, nada, eso quería agregar. Muchas gracias. ¿A qué grupo le toca entonces? Terminó este grupo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. A ver, en el grupo nuestro estaba Juan Esteban para presentar. Claro que sí, por acá estoy ya preparado para presentar el diálogo que tuvimos en nuestro grupo. Bueno, planteamos algunas opciones en herramientas que se han utilizado, digamos, a partir de la experiencia de los compañeros con los que estuvimos dialogando, y hablábamos de técnicas como la entrevista semiestructurada, el grupo focal, el mapa parlante, el árbol de problemas, árbol de soluciones, la lluvia de ideas y la cartografía social. Fueron algunas de las técnicas que planteamos pues allí que se habían utilizado dentro de las experiencias que hemos tenido con nuestras actividades de investigación. Y dentro de las recomendaciones entonces se nos planteamos que la información debe ser lo suficientemente clara y comprensible para la comunidad, es decir, hay que reconocer el contexto también en el que se plantean las preguntas y que sean comprensibles para quienes están participando de estos procesos de investigación. También hablábamos de que se deben realizar actividades que sean interactivas para evitar que las personas, y con un grado de pedagogía que permita que las personas no se vuelva una actividad pesada, sino que estén todo el tiempo conectadas para poder responder a las actividades y a la recolección de información que necesitamos. Hablamos también de hacer pausas activas, y las pausas activas son muy importantes para permitir que el conocimiento fluya y también se dinamice el espacio en el que estamos trabajando. Otra recomendación era hacer actividades donde pudiésemos exponer muy bien el contexto y lo que se pretende realizar, y también hacer una actividad que rompiera el hielo o esa barrera que existe entre el investigador y el investigado para poder tener una interacción más amena con ellos. No sé si se me olvida alguna más, compañeros, pero creo que eso fue en lo que se dialogó en nuestro equipo. Bueno, muchas gracias. Entonces, en el grupo que estaba yo, ahí le he pedido a Lauren que haga de vocera del grupo, que estaba desarrollando justamente una suerte de síntesis al final cuando se acabó el tiempo. Bueno, las dos recomendaciones que estaba desarrollando de cierta manera ya fueron como abordadas. Es eso de que revisemos siempre el contexto de los grupos poblacionales a los cuales estamos dirigiendo un taller,
Y segundo, que no limitemos como nuestra creatividad a la hora de adecuar un objetivo que tengamos dependiendo de los temas diferentes que nos acogen en comunidad. No limitemos nuestra creatividad para aplicar diferentes técnicas participativas y que revisemos que a pesar de que tradicionalmente tenemos unas técnicas participativas muy, digamos, utilizadas como la cartografía social, como la entrevista semiestructurada, como lo acaba de decir el compañero Juan Esteban, hay unas técnicas participativas que en estos momentos abren un poco más el ser de la persona para participar desde su conocimiento. Entonces es eso, como que no limitemos nuestra creatividad a la hora de adecuar un tema a alguna técnica participativa, sin importar que también los temas que tratemos sean un poco magistrales. Le doy la voz a otro compañero. Hola, profe Caro. ¿Quién otro del grupo que estuve yo quiere agregar algo? Sí, yo creo que algo importante, y recogiendo lo que están como mencionando los demás compañeros, es ser flexibles también, ¿cierto? Ser un poco flexibles con esas metodologías que nos planteamos, porque igual en el transcurso de la puesta en marcha pueden darse muchas cosas. Nos acaba de pasar algo del tiempo, ¿cierto? Entonces el tiempo nos limita en algún momento, o los recursos, o la disposición que en ese momento tengan las demás personas. Igual a veces las personas no tienen la misma disposición para participar y tampoco podemos forzar la participación y la interacción. Entonces pienso que en todo proceso hay que ser flexibles y buscar alternativas en términos de, bueno, traía un plan A, pero ese plan A no me está dando los resultados esperados, entonces con esas mismas personas que están allí, ¿cuál pudiera ser la forma de adaptarlo para que podamos de alguna manera llegar al cumplimiento del objetivo que tenemos, ¿cierto? Entonces a veces sobre la marcha nos toca hacer eso, tener un plan, pues construir un plan B o C o hasta la letra que sea necesario para que se pueda dar como esa real participación y no que sea tampoco algo impuesto. Y a veces a uno lo frustra un poco tenerse que salir de lo que planeó con tanto entusiasmo o dedicación, pero pues si no está dando el resultado que se necesita, es necesario replantearlo. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante, porque prácticamente muchas de las cosas que yo quería decir después del break, del recreo, tienen que ver con algunas de las cosas que han ido saliendo, así que en algún sentido estamos en sintonía. Como síntesis de esta primera parte, les cuento una anécdota que uno va aprendiendo muchas veces por los libros, pero más por los golpes que se dan en la vida, ¿no? Yo estaba trabajando en un programa de extensión rural, de desarrollo rural, con pequeños productores agropecuarios, y teníamos que hacer una suerte de evaluación de mediano término del programa que se estaba llevando adelante. Y en este afán de que todos participen, se ve que yo estaba insistiendo demasiado con que todos tenían que participar, y había un pequeño productor, un señor mayor, en ese momento ese señor tendría 60 años, yo habré tenido 30 y algo. Y entonces yo me fui a hablar con él porque él no se sumaba al grupo, no participaba, entonces le dije que era muy importante su punto de vista, etc. Bueno, todo el esfuerzo. Entonces el señor tomó un palo de madera, una varita de madera, y marcó una raya en el piso, ¿no? Y dijo, con todo respeto le digo, don Esteban, sí me decía, de la raya para allá está la reunión que usted quiere llevar, de la raya para acá está mi vida, ¿no? Y fue durísimo, como diciendo, yo tengo derecho a estar del lado que quiera, ¿no? Entonces ahí aprendí la lección de que todo esfuerzo participativo debe contemplar, ante nada, la opción de la gente legítima y válida por no participar, ¿no? O sea, por quedarse al margen, por quedarse en silencio, ¿no? Y no debe ser avasalladora, digamos, no debe ser casi como una imposición, ¿no? Así que bueno, buenísimo que lo hayas dicho recién, Carolina, porque me ha hecho acordar a esta anécdota que a mí por lo menos me marcó bastante en mi práctica después profesional, esa experiencia. Bueno, vamos a tomar un recreo, si les parece, de 5 minutos.
como hemos hecho en otras ocasiones, y tomamos aire, tomamos agua, café, lo que tengamos, y volvemos en 5 minutos ya para la parte final. Bueno, buenísimo. Mientras tanto les voy contando, Lauren nos comenta que tiene un par de documentos muy buenos sobre todo el tema digamos, donde se describen determinadas técnicas participativas para evaluación, interacción, participación democrática e investigación. Le vamos a pedir si nos los puede compartir y seguramente los pondremos en la página web. En la página web de Valparticipativa hay una ventana que se llama Recursos, y dentro de esa ventana hay una ventana que es exclusiva sobre técnicas participativas para la evaluación, pero que muchas de estas sirven para otros fines también, ¿no? Básicamente herramientas. Así que buenísimo que compartan y que sumen a la comunidad, ¿no? Entonces, lo que yo quería compartir ahora es un poco algunas reflexiones que tenemos ahí en el libro, y que tiene que ver con esto de cómo usar, o criterios, digamos, para la selección y el uso de técnicas participativas. Debo decir que me han ahorrado buena parte del trabajo, porque muchas de las cosas que yo iba a decir como síntesis, ya las han dicho en los grupos y en la síntesis del trabajo de los grupos, ¿no? Una de las cuestiones que planteamos ahí en el libro es que, en el sentido de que, lo decíamos antes, digamos, de que las herramientas tienen que ser vistas como un instrumento y no simplemente un pasatiempo, es definir el tema y el objetivo específico para el cual vamos a usar la técnica. Es decir, es un instrumento para abordar determinada temática, para generar determinado ambiente, para lograr que los participantes se involucren en definir los temas de la evaluación, etc. Pero tener en claro para qué objetivo y sobre qué tema es el que queremos trabajar, y por eso vamos a usar una herramienta participativa, ¿no? Entonces, lo primero que poníamos nosotros en el libro como recomendación es eso, ¿no? Lo segundo es algo que también se dijo ya en el grupo, en los distintos grupos y en las conclusiones, lo había planteado Lauren, pero también lo planteó alguien más, no me acuerdo ahora quién, es el tema del contexto, ¿no? Entonces, caracterizar los actores sociales que van a participar de la actividad, eso es parte del contexto, saber con quiénes vamos a trabajar, las pautas culturales que hay en esa comunidad, a qué están acostumbrados y a qué no, porque esto también hace que la herramienta pueda no intimidar o vulnerar ciertos derechos, ¿no? Es decir, que la herramienta no vaya a atentar contra pautas culturales o costumbres que hay en la zona, y que potencie, digamos, justamente los mecanismos de comunicación y socialización que la misma comunidad tiene. Entonces, caracterizar los actores sociales con los que vamos a trabajar, saber cuáles son sus costumbres, sus pautas, sus formas de interacción, ayuda mucho a que la técnica realmente sea un instrumento al servicio de la evaluación y no un instrumento que genere problemas, ¿no? Dentro de la intervención, ya sea una intervención concreta o una evaluación, ¿no? El tercer elemento que nosotros señalábamos un poco en el libro es que uno tiene que realmente investigar y conocer bien las herramientas, ¿no? Muchas veces creemos que una herramienta lo puede todo, y no, tiene limitaciones. O sea, quizás nos sirve para entrarle al tema, pero no para desarrollarlo en profundidad, ¿no? Para sensibilizar sobre algo, pero no para lograr las conclusiones. Entonces, conocer bien las herramientas que vamos a usar, conocer sus alcances, sus límites, y sobre todo, si es posible, poder adaptarlas, recrearlas, ¿no? Que nos lleva un poco al cuarto principio, cuarto elemento que nosotros habíamos planteado en el manual, que es adaptar y recrear las herramientas. O sea, si bien hoy tenemos una gran diversidad de herramientas, una gran cantidad de libros y manuales con herramientas participativas, no todas están pensadas para el contexto específico en el cual nos toca trabajar. Entonces, la idea de adaptarlas, de recrearlas, de repensarlas en función del contexto de los actores y de los objetivos, nos ayuda a potenciar el alcance de las herramientas, ¿no? Y a disminuir o mitigar las limitaciones que pueda tener. El quinto elemento, que me parece a mí fundamental, es poder ponerlas a prueba antes de llevarlas a la situación real, ¿no? Supongamos que vamos a trabajar con una dinámica
particular que hemos creado para una situación, para un determinado momento de la evaluación. Si podemos, con los integrantes del equipo, con un grupo de colegas, incluso hasta a nivel familiar, con un grupo de amigos poniéndose en situación de, ¿no? Es decir, tratar de probar la herramienta, ver si se conocen, si se comprenden las consignas, ver si la gente se engancha o no, ver si el tiempo es suficiente. Es decir, tratar de poner la prueba para cuando vamos a la situación real ya hayamos mejorado de esa herramienta muchas de las limitaciones que van a aparecer en esta puesta a prueba, ¿no? En el caso del juego Mitos y Creencias tuvimos 3 instancias de puesta a prueba y en cada una surgieron cambios, modificaciones, ajustes que hicieron que se mejorara la versión final, digamos, de la herramienta. El sexto elemento que nosotros planteamos como importante es también valorar nuestra preparación, ¿no? Es decir, hay herramientas que nos superan, que nos exceden, ¿no? Sobre todo pasa mucho con las herramientas que abordan determinadas temáticas desde la cuestión afectiva, ¿no? Desde la cuestión de los sentimientos, de lo que la gente siente, digamos, al involucrarse en una actividad, ¿no? Muchas veces despertamos situaciones que no estamos preparados para contener, ¿no? Por ejemplo, cuando abordamos sobre todo técnicas desde la cuestión de poner el cuerpo, de tocarse, de abrazarse, o técnicas como el fotolenguaje que pueden despertar sentimientos de procesos que viene trayendo determinada persona por determinadas historias de vida o por su situación particular, y generamos situaciones afectivas que no estamos preparados, ni como terapeutas, ni como conductores de grupos a manejar, ¿no? Y que nos exceden, y que el proceso o la situación que podemos generar puede ser muy contraproducente para el grupo, para la relación que tenemos con el grupo. Entonces es muy importante sentirse preparado para manejar lo que la técnica puede generar en un determinado grupo, ¿no? O sea, es más vale preferir usar una técnica más austera, que no cale tan profundo, digamos, en las sensaciones, en los sentimientos de la gente, y que no logre quizás el máximo de lo que quisiéramos, pero sin correr el riesgo de afectar o herir susceptibilidades o generar situaciones que no vamos a poder manejar, ¿no? O de lo contrario, si es posible, trabajar con algún psicólogo social, un psicólogo de grupo que nos pueda ayudar a abordar determinadas temáticas o situaciones que sobre determinados temas se pueden generar con una dinámica participativa, ¿no? Y finalmente, la última recomendación que nosotros tenemos ahí en el libro es la idea de facilitar el proceso, ¿no? Es decir, el proceso con el cual se desarrolla una actividad utilizando técnicas participativas es un proceso que va de menos a más y que tiene que tener como cierta lógica, ¿no? Nosotros ahí un poco en el libro lo planteamos con la idea de 3 momentos que le llamamos introducción, desarrollo y desenlace, ¿no? Que un poco lo voy a plantear ahora, voy a desarrollar un poquito ahora, ¿no? Uno es, una vez que se ha desarrollado la técnica o la herramienta, la actividad con la herramienta que estamos utilizando, supongamos un video foro o un video debate, es recuperar la vivencia, ¿no? O sea, realizar un primer ordenamiento de lo que la gente vivió, sintió, vio, ¿no? Es decir, recuperar la vivencia a través de la técnica. Por ejemplo, si son técnicas auditivas, bueno, ¿qué hemos escuchado? Sin entrar a analizarlo, ¿no? Recuperar esa vivencia. Si son audiovisuales, ¿qué vimos, qué escuchamos? Si son técnicas vivenciales, ¿qué sucedió? ¿Qué sentimos o cómo nos hemos sentido? Si son técnicas escritas o gráficas, ¿qué leímos, qué presentamos, ¿no? Es decir, tratar de recuperar o poner sobre la mesa un poco eso, lo que la vivencia nos trajo. Luego, dar un momento para entrar al análisis de la información que generó la técnica, ¿no? O sea, tratar de preguntar, hacer preguntas tendientes a explicar lo que pasó durante el proceso de la dinámica, ¿no? Ya acá entramos en una especie de ejercicio de racionalización o abstracción, digamos, de lo que ha sido la dinámica, ¿no? Entonces, algunas preguntas que nos ayudan podrían ser: ¿qué pensamos sobre los elementos vistos, dichos o vividos, ¿no? O sea, ¿qué pensamos de esto que pasó? ¿Qué pensamos de esto que sentimos, ¿no? ¿Por qué pensamos de esa manera? Hay diferentes puntos de vista, hay consenso,
hay tensiones, hay conflictos, ¿no? Entonces tratar de hacer un análisis de información como un segundo paso luego del desarrollo de la técnica, ¿no? Esto, por supuesto, va a cambiar mucho dependiendo del tipo de herramientas que utilicemos, ¿no? Un tercer paso, digamos, de este proceso de facilitar el proceso es el análisis de las implicancias, ¿no? Es decir, a partir de los datos o de la información que hemos racionalizado y que hemos recuperado, la idea es pensar en qué implicancias tiene, ¿no? ¿Qué implicancias tiene lo que pensamos sobre estos elementos que hemos vivenciado, estos aspectos, estas cosas que hemos dicho o que hemos sentido? ¿Es posible generar recomendaciones a partir de esto? ¿Cuáles son las conclusiones, ¿no? Es decir, tratar de darle un avance hacia lo que sería lo congruente, lo concluyente de la dinámica que hemos desarrollado a través de la técnica, ¿no? Y finalmente, poder pensar en un cierre de la actividad, no dejar las actividades abiertas a medio del proceso. Por eso también es importante algo que señalaron en el grupo, el tema del tiempo, ¿no? Saber con cuánto tiempo vamos a contar y que la dinámica se pueda desarrollar completamente en ese tiempo, ¿no? Entonces, al finalizar, un cierre de la actividad es muy importante para poder identificar estas conclusiones centrales sobre el tema, o sobre las preguntas, o sobre, digamos, la cuestión que queríamos abordar con esta determinada herramienta, ¿no? Poder documentarlas. Algunas preguntas que nos pueden ayudar en este momento sería: ¿qué hemos aprendido con esta actividad? ¿Qué nuevos conocimientos podemos ofrecer a partir de la misma? ¿Qué podemos hacer para que las conclusiones sobre este tema y las recomendaciones generadas sirvan al programa, a otras personas? Es decir, tratar de poder cerrar la actividad y generar este valor añadido que son las conclusiones, ¿no?, de la actividad, que no quede como un pasatiempo, sino realmente como una cosecha, digamos, de logros a partir de este proceso, ¿no? Finalmente, un poco para ir cerrando, nosotros en el libro no hemos puesto podríamos decir, un catálogo de herramientas, sino lo que hemos hecho es hacer una especie de clasificación. Entonces hemos clasificado, para saber un poco, cuando uno indaga en la búsqueda de herramientas, qué tipos de herramientas va a usar, y eso va a estar determinado, como decíamos recién, por el contexto del grupo, la modalidad, el tiempo, etc., ¿no? Entonces, por un lado, según el propósito, nosotros habíamos clasificado las técnicas como en 4 grandes grupos, ¿no? Técnicas que tienen que ver con presentación de los participantes, animación de un proceso, crear el ambiente, facilitar un espacio colectivo para abordar una determinada temática. Otras técnicas que tienen como propósito la recolección de datos, es decir, claramente para obtener información respecto del programa, de la intervención. Otras técnicas que tienen que ver con el análisis y la reflexión a partir de esos datos, que nos permiten profundizar en determinadas situaciones. Y otras técnicas que tienen que ver con la comunicación, la sociabilización, la difusión de los resultados, las recomendaciones o las conclusiones de la evaluación, ¿no? Y por otro lado, estas técnicas las combinamos con la modalidad con la que se llevan adelante, ¿no? Es decir, a qué tipo de herramientas o qué tipo de recursos utiliza, ¿no? Entonces veíamos herramientas de tipo audiovisual, que básicamente apelan a la imagen, ¿no?, y al audio, el fotodebate, el audiodebate, el videodebate, el fotoparlante. Bueno, hay muchas técnicas que tienen que ver con esto. Las técnicas gráficas o escritas, ¿no?, que muchas veces nos ayudan mucho para sintetizar o simplificar realidades complejas. Sobre el tema hay una nota reciente que publicó Sara Vaca en la página web, que hace referencia justamente a esto, a cómo expresar en gráficas y ideas simples las conclusiones de las evaluaciones, ¿no?, los resultados de las evaluaciones. Y ahí está el enlace a su página web, que tiene muchísimo material sobre cómo reflejar, digamos, con gráficas o infografías de manera muy simple y sintética cuestiones bastante complejas, ¿no? Las técnicas narrativas, que tienen que ver con la historia oral, con el contar, ¿no?, con la comunicación oral principalmente, pero también podría ser escrita. Y finalmente las técnicas que apelan a la vivencia, ¿no?, a lo grupal,
a lo vivencial, donde aparecen herramientas como la dramatización, el juego de roles, o ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces nosotros en el libro hemos puesto ejemplos, básicamente, de técnicas que apelan o que combinan estas dos cuestiones, ¿no? Un propósito determinado y una modalidad determinada, ¿no? Yo acá las estoy pasando rápido porque no voy a contar cada una de estas técnicas. La mayoría de estas técnicas están en los manuales que están en la página web, que eso sí, voy a comentarles cuáles son los que me parecen más interesantes de los materiales que hay, y que seguramente sumaremos a los que nos comparta la colega trabajadora social del grupo, que hizo una presentación muy interesante en nuestro grupo. Pero bueno, como ven, hay una gran diversidad de herramientas que combinan estos diferentes ejes, ¿no? O sea, apelar a distintas modalidades combinadas con distintos propósitos, ¿no? Es para investigar, para explorar, para probar, para no quedarse aficionado a 2 o 3 herramientas que sí o sí funcionan, y tratar de hacer de nuestras intervenciones evaluativas una mayor diversidad a poder aprovechar la gran diversidad de herramientas que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, digamos, y dejar tiempo para algunas preguntas, comentarios y también para hacer la evaluación del curso, sin el afán de ser exhaustivo, quería comentarles algunos de los materiales que tenemos ahí en la página web. Una es esta caja de herramientas de la ONG Ideas, la que está un poco detrás de esto es Dagny, que la conocimos ahí en ese testimonio, donde plantea varias de las herramientas que ellos han desarrollado para monitoreo participativo y para sobre todo la medición de los efectos e impactos de las intervenciones de una manera alternativa, cualitativa y con la participación de actores, ¿no? Acá tiene ella algunas herramientas muy útiles que han elaborado incluso para gente que no tiene lectoescritura, ¿no? Gente que no sabe leer y escribir o que habla su propia lengua y no habla español, cómo poder valorar estos efectos e impactos de una manera participativa. Realmente un libro muy interesante. Otro libro ya tradicional, que está disponible ahí en la página, es este que se llama 80 herramientas para el desarrollo participativo, que tiene no muchas herramientas para la evaluación, pero sí tiene muchas herramientas para el diagnóstico, para la intervención, para el seguimiento, y que uno podría perfectamente adaptar, ¿no? Este es un libro que fue desarrollado en el marco de un proyecto de la FAO. Luego está este manual de técnicas participativas para la estimulación de capacidades del ser, que pone mucho énfasis en la cuestión de equidad de género y en la cuestión de igualdad de género, y trabaja mucho desde la cuestión afectiva, ¿no? Desde el Instituto Nacional de Aprendizaje. Es un manualcito que está ahí, que tiene cosas muy interesantes para descubrir y para utilizar, ¿no? Y bueno, muchas de estas herramientas tienen que ver con estas cuestiones afectivas que uno puede despertar y sin querer generar más problemas de que solucionen. Entonces yo les sugiero así un poco mesurar y ver cómo en nuestro contexto estas herramientas pueden o no ser efectivas, ¿no? Después tenemos algunas herramientas clásicas, estos 2 libros que han sido muy famosos en América Latina, que son las técnicas participativas para la educación popular, tomo 1 y tomo 2. El tomo 2 tiene más herramientas para análisis crítico de la realidad, análisis de estructura, análisis de cuestiones de clase, cuestiones más relacionadas a la pobreza. Tomo 1 tiene más metodologías participativas de animación, de comunicación, para crear el ambiente, pero los 2 tienen muchas herramientas que para mí todavía siguen siendo válidas y vigentes. Bueno, los 2 están disponibles también ahí en la página. Este manual, que parece muy austero, pero que tiene algunas cosas muy interesantes, es del Programa Estratégico de Educación Cívica. Son técnicas participativas, lo que ellos han hecho es una especie de compilación de herramientas participativas, muchas de ellas sirven para ejercicios de evaluación. Apelan mucho a la cuestión gráfica visual y también a la cuestión narrativa, ¿no? Quizás está pensado más para trabajar con estudiantes y docentes,
y quizás no tanto con población que no tiene muy desarrollada la lectoescritura. Y finalmente, estas técnicas que tienen que ver, esta selección de libros, el área, digamos, el área de la ventana de recursos tiene más de 50 manuales y guías. Yo he seleccionado estas que estoy presentando como las que me parecen más útiles, ¿no? Este grupo final que he seleccionado son herramientas sobre todo para animar o para crear ambientes participativos en grupos que muchas veces no están acostumbrados, ¿no? a involucrarse en actividades participativas, ¿no? Entonces, son distintos tipos de juegos, dinámicas, algunas muy simples, otras más complejas, que se pueden utilizar. El último, el que aparece a la derecha, que está en inglés, no está la versión en español, pero que tiene, es el primer material que yo he tenido acceso, y que bueno, lo hemos puesto ahí en la página, que utiliza herramientas participativas para entornos remotos, ¿no? O sea, lo que sería el e-learning o la conectividad virtual que tenemos ahora como la de hoy, ¿no? Tiene algunas cuestiones interesantes y también informa sobre algunas plataformas que pueden ayudarnos a generar dinámicas atractivas, ¿no? Por ahí puede que esté muy pensado para niños, para educación primaria y secundaria, pero creo que algunas cosas se pueden adaptar a otros contextos. Bueno, básicamente eso es lo que queríamos comentarles en este último apartado, esta última sesión de técnicas. Para mí, como conclusión, es que las técnicas deben permitirnos desarrollar un sentimiento de confianza, de comunicación, de cooperación, un sentimiento de nosotros, ¿no? Si las herramientas no nos ayudan a construir esa cultura del nosotros, ese sentimiento de construcción colectiva, no van a ser lo suficientemente efectivas para que realmente sea participativa nuestra evaluación, ¿no? De alguna manera las técnicas nos deben ayudar a vencer temores de quienes no quieren participar, nos deben ayudar a superar tensiones, a crear una atmósfera para que se pueda construir colectivamente, ¿no? Eso me parece a mí que es lo esencial de estas metodologías, ¿no? Y que por supuesto, bueno, nos permitan abordar la cuestión evaluativa desde la múltiple mirada de diferentes personas, actores, grupos, instituciones, ¿no? Ese es para mí el gran desafío, y creo que todavía hay mucho para aprender. Así es que, bueno, eso es un poco las principales ideas que queríamos compartir. Dejamos abierto entonces si quieren hacer alguna pregunta o comentario, y vamos a esperar también el aporte de Lauren para poder subirlo a la página web y que lo tengan disponible. Dejo abierto entonces por si hay alguien, Pablo, Yuta o alguien del grupo quiere sumar algún comentario, alguna sugerencia. Creo que también es interesante poder acceder después a los materiales que presentaba recién Esteban, sobre todo para aquellos que en alguno de los grupos podríamos comentar que tenían experiencias de acceso de práctica a enfoques generales como investigación de acción, o para algunas prácticas de educación no formal, etcétera, las cuales son, digamos, acercamientos metodológicos, ¿no? Y aquí hemos estado presentando el acercamiento metodológico y en su interior el punto de las técnicas. Entonces, como para poder distinguirlos, pero para no separarlos. Son distintos, pero están mutuamente entrelazados. Entonces queda abierta la posibilidad de conocer una gran diversidad de técnicas, aunque uno no tenga pensado usarlas en lo inmediato, pero uno al familiarizarse con ellas, también cuando llega la oportunidad o la ocasión de tenerla que poner en práctica, ya como que le van sonando, ya le resultan más familiares, ya ha tenido algún acercamiento, aunque sea de curiosidad, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar, hacer alguna pregunta? Sí, no, que preguntaba que si el grupo evaluador escogido hubiese sido otra enfermera, otro representante de la comunidad, los resultados de la evaluación serían los mismos. Lo pregunto pues en cuanto a la validez de
de los resultados obtenidos cuando hacemos evaluación participativa? Bueno, la pregunta a mí me lleva a una discusión mucho más amplia y compleja, que es el tema de la representatividad de los hallazgos de los abordajes cualitativos, ¿no? Es probable que si la enfermera hubiese sido otra, los enfermos que participaron de la evaluación hubiesen sido otros, el equipo médico hubiese sido otro, las conclusiones hubiesen sido otras, y el programa hubiese sido otro también, ¿no? De alguna manera, la metodología cualitativa, pero claro, mucha gente no recibió la visita en el 2017. Digamos, la metodología cualitativa no busca una representatividad estadística que dé respuestas al universo, sino busca más una representatividad significativa del sentir de los actores que participaron en ese momento, ¿no? O sea, los hallazgos son válidos para ese grupo de actores que participó, pero no para el universo. Es muy difícil generalizar desde una evaluación participativa que por lo general tiene más un abordaje cualitativo, ¿no? Quizás Pablo es más especialista que yo en metodología de investigación cualitativa y podría explicarlo mejor, pero yo diría que, como dice, si la enfermera, los médicos, los participantes hubiesen sido otros, seguramente las respuestas no serían las mismas, ¿no? Y la validez está dada por los actores que participaron más que por el universo al que podría hacer referencia la evaluación, ¿no? Solamente un pequeño aporte que tiene que ver con los acercamientos más cualitativos y la evaluación. Justamente ahora estábamos aquí desde VAL Participativa viendo la convocatoria para participar en la conferencia de la Sociedad Europea de Evaluación, y me llamó poderosamente la atención cuando comienza a plantear los 4 temas. En uno de los temas comienza a brindar así como un espacio explícito y muy claro a la vinculación con los abordajes cualitativos, más antropológicos, con el campo de la evaluación. Entonces, algo que hasta este momento era mucho más marginal, mucho más secundario, mientras tenía mucho más peso los acercamientos econométricos, más ingenieriles, etcétera, va ganando espacio, va ganando lugar, por lo cual estos temas de la representatividad, la significatividad, comienzan a tener mucha importancia, y creo que vamos a asistir a muchos debates y a muchas evaluaciones cada vez con esto más presente. Bueno, si no hay alguna intervención, como quien dice, urgente y con muchas ganas de hablar o opinar, vamos a ir a la evaluación del taller, del curso. Le dejo la palabra a Yuta. Vale, gracias Esteban. Como al inicio, les voy a compartir aquí el link del Mentimeter, por favor, para la evaluación. Queremos invitarles a reflexionar un poco el camino, el recorrido que hemos tenido y lo que piensan, lo que se llevan. Entonces, en la primera pregunta es, en una palabra, ahora sí, evaluación participativa para cada uno de ustedes es que nos den que nos comparten una palabra ahí, por favor. Ya se está armando una nube de palabras bien bonita. Siguen añadiendo las y los que todavía no han tenido la oportunidad. Ahí va. Ok. Disculpan y pasen uno por una y luego vemos conjuntamente los resultados, ¿sale? Hay 3 preguntas más. Si los pueden contestar en la secuencia, pasen de una a la otra y luego compartimos los resultados. Entonces, vamos a... Ahora sí,
Quiero lograr compartirlo. A ver. Muy bien. ¿Ya lo ven mi pantalla? Sí, señorita. Ok, perfecto. Entonces, de lo que todavía seguimos, perfecto, eso es la actividad. Después de este curso, ¿qué es lo que más, más me gustaría hacer? Es opción número 1, es seguir aprendiendo sobre evaluación participativa. Perfecto. Incorporar elementos participativos en una evaluación. Entonces, muy enfocados ya en la acción. Buenísimo. Promover una evaluación participativa para que lo puedan implementar para que se dé una experiencia. Nada en especial también es una opción porque puede ser que todavía o de alguna manera no cuadra, no es relevante para su contexto o que se lo van a pensar todavía. Muy bien. Pablo, Esteban, ¿algunos comentarios sobre este resultado? Bueno, En me principio parece no. muy Está interesante. bien. Me parece bien que el primero sea seguir aprendiendo, porque la idea del curso era la introducción al tema, despertar el interés, la motivación. Y para nada pensamos que luego de este curso uno salga preparado ya para ir al territorio. Es como una introducción, así que me parece bien que seguir aprendiendo sea el principal, el más votado, digamos. Muy bien. Perfecto. Ahorita, la valoración del curso. Entonces, ahí ya tenemos 18 votos, que creo que son casi todas. Entonces, lo que más fuerte es la organización y la logística, seguido por el desempeño de los ponentes y el interés de los contenidos, que sí son relevantes o son interesantes los contenidos. La posibilidad de participar sigue y le falta todavía igual a las dinámicas y ejercicios propuestos. Los recursos complementarios reciben un 8, bibliografías, sitios web, quizás podemos ver qué se refiere ahí, y la amplitud y profundidad de los temas expuestos era lo más débil en esta valoración. Pablo, Esteban, ¿algunos comentarios? Bueno, en el sistema educativo de Argentina, con un 770, que sería la nota más baja, está bastante bien, así que... Se aprueba. Seguro que hay mucho por mejorar, pero también hay que ver el vaso lleno, Yuta. Eso, mero. Completamente. Pues muchas gracias. Con estos comentarios, ahorita vamos a ver los siguientes y hay que regresar a cada una. Lo importante ahora son las cosas que ustedes hubieran querido compartir también, que faltaba todavía. Vamos a ver. Y donde se siguen añadiendo. Eso está excelente. Entonces, unos dicen todo bien, otros no, se puede complementar. No ha habido nada que hubieran querido compartir. Muchas gracias, me valioso el espacio. No, muchas gracias por todo. Agradecer la invitación y el compromiso. Interesante aplicar una técnica. Es significativo como TS apenas graduada participar de un curso que amplía mis conocimientos en la efectiva participación ciudadana, porque eso es la evaluación participativa.
Me encantaría escuchar más a quienes trabajan con los proyectos de seguridad alimentaria en territorio. Me gustaría que algunos materiales sean compartidos por correo, por ejemplo, las páginas de consulta y para descargar información. Entonces hay algunas sugerencias y mucho interés también en conocerse, en saber más también del trabajo de cada uno. Y y celebración de haberse conocido. Un pequeño comentario respecto a este pedido de compartir materiales por correo. Es un poco complicado en el sentido de que hay muchos materiales y son muchos participantes y pueden tener intereses distintos, ¿no? Ahí Esteban acaba de escribir en el chat la página de Eval Participativa, y ahí van a encontrar, sobre todo en la página inicial, a la derecha, una serie de enlaces para otras organizaciones que trabajan mucho con estas temáticas, y fundamentalmente en la parte de recursos. Buscar la pestaña de recursos y ahí van a encontrar manuales, estudios de caso, trabajos sobre técnicas, experiencias significativas. O sea, es una invitación a explorar el sitio, y seguramente ahí van a poder cada uno encontrar materiales que van a ser más relevantes para su propia práctica, para su propia inserción profesional. Incluso si quieren, ahí están los videos testimoniales, nosotros hemos usado algunos, pero hay muchos más, que se pueden usar, bajar y usar en las clases que ustedes mismos puedan dar o en las capacitaciones. Y también las invitamos a suscribirse a la página, que es muy sencillo, poner el email a la derecha donde dice seguir, y van a estar recibiendo un mail con una nota, una entrada que le llamamos nosotros, un artículo temático sobre temas vinculados a la evaluación participativa. Hoy, por ejemplo, salió uno publicado sobre estándares de evaluación y cómo la participación tiene que ver con la construcción de estándares de calidad en la evaluación. Y así vamos sacando una nota cada 10 o 15 días, pero también ahí, a través de la página, avisamos de encuentros, capacitaciones, un material nuevo que se presenta o lo que sea. Una forma, como quien dice, de estar en sintonía con las cosas que van surgiendo. Bien, entonces para ir cerrando, los invitamos a prender las cámaras un segundito, así podemos sacar una foto final de los participantes en el curso, que nos quede como memoria, y bueno, nuestro agradecimiento por la participación, el haberse mantenido prendidos, y particularmente los trabajos en grupo me han parecido que ha sido un espacio de mucha interacción y de mucho enriquecimiento. Así que le estamos agradecidos en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Siempre serán bienvenidos a nuestra ciudad. Esperamos que se animen. Por acá los esperamos. Un abrazo para todos y todas. El año que viene vamos. En la medida en que sea posible, nos encantaría. Así que, como sigue siendo Colombia, al igual que Ecuador, un lugar priorizado por este proyecto, está la posibilidad que si aparece alguna organización interesada y si las posibilidades de viaje se van confirmando, bueno, podríamos llegar a estar por allá. Bueno, un gusto, muchas gracias por todo, y cualquier cosa ya saben dónde encontrarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos. Muy bien. Adiós. Gracias.